Bienvenidos una semana más al Plus. Espero de todo corazón poder enseñar algo hoy a tu vida que incremente tu conocimiento, pero también que te ayude a crecer espiritualmente. Vamos a retomar donde nos quedamos la última semana. Vamos a ir a 1 Timoteo 4:12. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Di conmigo, juventud. Di conmigo, ser ejemplo. La semana pasada Eric nos enseñaba respecto a estos versículos que Pablo menciona acerca de la juventud, que nadie tiene que tener en poco nuestra juventud, y eso nos incluye a nosotros mismos. Muchas veces quienes primero tienen en poco la juventud somos nosotros. Había un profeta por ahí que decía, no puedo hacerlo porque estoy muy pequeño. Ese era Jeremías, ¿verdad? Él decía, yo estoy muy pequeño. Y sin embargo Dios lo elige siendo pequeño. Dios te elige a ti siendo joven. Dios te elige a ti siendo imperfecto. Nosotros no podemos tener en poco la juventud que tenemos, sino en contrario de tener en poco la juventud, hay que hacer algo. Ser ejemplo de los creyentes. Ahora, presta atención a esto. Dice, yo debo ser ejemplo de entre tantos creyentes, yo tengo que ser ejemplo. Yo tengo que entender que donde quiera que yo vaya, yo soy ejemplo de Casa de Dios. Yo soy ejemplo de la red de Eric y Alan. Yo soy ejemplo del discipulado al cual pertenezco. Yo soy ejemplo distinguido del lugar al que pertenezco. Dice posteriormente, ¿en qué debemos de ser ejemplo? Dice ejemplo en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, fe y pureza. Esto habla de un testimonio. Di conmigo testimonio. Tu testimonio es muy importante. Donde quiera que tú vayas, tu testimonio tiene que hablar. Tu testimonio tiene que hablar por cuenta propia. No necesitas muchas palabras para convencer a tus amigos a que vengan a la iglesia. No necesitas tantas palabras o tanto conocimiento teológico para invitar a alguien al grupo. Debería de bastar con tu ejemplo. Debería bastar verte a ti avanzar y crecer en el Señor. Eso debería ser suficiente. Tu ejemplo y tu testimonio deben marcar algo en la vida de la gente. Lo que te escuchan hablar, lo que te escuchan, la forma en cómo te expresas, lo que escribes en Facebook, los tweets que escribes. ¿Qué ejemplo transmites en todas las áreas de la vida? No podemos pretender ser buen ejemplo escribiendo en Facebook, estoy triste. Hoy me siento solo. Entonces, ¿dónde queda la obra del Espíritu Santo? ¿Dónde queda el Señor en esto? Tenemos que aprender a ser ejemplo. Tenemos que ser ejemplo en las cosas que hacemos, en las cosas que vemos, en lo que leemos. No podemos empezar es que estoy leyendo toda la saga de Stephen King. Por favor, no. Que se diga, pues mira, estoy leyendo en honor al Espíritu Santo del Pastor Cash. Estoy leyendo un libro de John Maxwell. Que se note que estamos haciendo algo distinto. Nuestra vida tiene que marcar un antes y un después de Cristo en nuestra vida. Entonces, me parece curioso que acá habla acerca de cierto ejemplo. Dice ejemplo en palabra. Tu forma de hablar tiene que cambiar. Tu conducta, tu manera de comportarte tiene que cambiar. Tiene que cambiar porque estás con Dios ahora. Tiene que cambiar la forma en cómo percibes el amor. Dice, sé ejemplo en amor. Sé ejemplo en espíritu. Tu espíritu tiene que notarse, tiene que percibirse que tienes un espíritu vivo dentro de ti. Sé ejemplo en fe, que seas tú la primera persona que cuando encuentra a un amigo en depresión, tú le sepas decir una palabra de fe. Tú le sepas decir, puede que estés en problemas, pero Dios te va a librar. Si tú tienes fe y la gente nota esa fe, te va a empezar a buscar. Y te empieza a decir, yo he visto que tú sabes mucho de esto. Cuando la gente encuentra en nosotros hombres y mujeres de fe,
las personas nos empiezan a buscar porque saben que tenemos un espíritu distinto, porque saben que tenemos una fe distinta. En pureza. ¿Será lo que vemos, lo que hablamos, lo que escuchamos y lo que hay en nuestro corazón pureza? La gente tiene que notar la pureza en nuestros corazones. No podemos ser hombres y mujeres que andan bromeando en doble sentido. Tenemos que ser personas que hablan con la verdad. Y me gustó mucho, vi una serie de tweets de una persona por ahí que empezó, yo de repente vi un tweet que decía, mucha mejor ya no me etiqueten en este tweet. Ya no me mencionen porque no me gusta el tono que está agarrando el tweet. Entonces yo empecé a leer lo que decía atrás y dije, tiene toda la razón. Y era una chava, ¿verdad? Yo creo que mujeres valientes que le digan a sus amigos, mira, mejor quítame de esta publicación, porque lo que tú me estás haciendo leer o me estás llevando a ver no es bueno para mi corazón, porque estoy buscando la pureza delante de Dios. Tenemos que aprender a decir que no a la gente, porque muchas veces caemos en decir, no, mala onda con mi amigo. ¿Qué prefieres? ¿Ser mala onda con tu amigo o quitar el testimonio de pureza de tu corazón? La gente muchas veces le teme hablarle a sus amigos porque sabe que no es un ejemplo de conducta, porque sabe que no es un ejemplo de pureza. Y si nosotros somos ejemplo de pureza, te aseguro que la gente nos va a decir que sí más fácilmente a la invitación de venir a la iglesia y de llegar al grupo. Mira lo que dice Pablo, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, hay algo en que ocuparte, no pierdas el tiempo. Yo se los he dicho, miren el sábado en la tarde el Facebook o el Twitter. ¿Cuántos de nuestros amigos ponen, estoy aburrido, no tengo nada que hacer, invítenos al grupo? Nosotros deberíamos ser los que menos tiempo libre tenemos, porque tenemos algo en que ocuparnos. Y Pablo le decía, mira, mientras esperas, ocúpate en esto, ocúpate en la lectura. Te pregunto, ¿qué has estado leyendo? Ocúpate en la exhortación. ¿Qué es exhortar? Invitar a gente. Ocúpate en invitar a otros. Y la enseñanza, ¿estás enseñándole a alguien más algo de tu vida? ¿Estás haciendo tu vida ejemplo para otros? Tienes que enseñar a alguien. Si no, busca a quién enseñarle. No descuides. Tercer cosa. Número 1 era ser ejemplo. Segundo, ocúpate en esto. Tercero, no descuides. Hay algo que no tenemos que descuidar. Y dice Pablo, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecías con la imposición de las manos del presbiterio. Si yo oro por Eddie y Dios me dice, hoy yo le estoy dando un don a Eddie. Eddie es responsable de cuidar el don que hay en él. ¿Eres responsable de cuidar el don que hay en ti? Si hay un don que tú tienes que cuidar, tienes que reconocerlo y trabajar en ese don. La vez pasada en el Reloaded hicimos un test para ver nuestros dones. Te pregunto, ¿has estado cuidando el don que hay en ti? ¿Estás cuidando ese don? Y si no sabes cuál es tu don todavía, pues habla con tu líder, pregúntale, mira, ¿cómo ves mi vida? ¿Qué don crees que tengo? ¿Cómo hago para mejorarlo? ¿Cómo hago para cuidarlo? ¿Cómo hago para que madure? Pero hay que cuidar el don que tenemos en nosotros. Hace unos días yo le decía allá en mi casa, me gustaría mucho tomar unas pequeñas clases, no sé si existe algo así, pero unas pequeñas clases de locución, porque me gustaría hablar bien. Ahora que he estado subiendo lo que predico acá, y lo escucho como 4 veces antes de subirlo, y le quito palabras y cosas que digo mal, tengo que aprender a hacerlo bien, porque creo que un don sí tengo, el don de predicar y enseñar, ese sí lo tengo, y tengo que esforzarme en hacerlo. Yo no estoy satisfecho con el don que tengo, sé que puedo mejorar, y lo quiero hacer porque amo a Dios, y porque los amo a todos ustedes, y porque sé que ustedes necesitan algo mejor que yo puedo dar. Seamos ejemplo, cuidemos y no perdamos el tiempo. Unido a esto te quiero enseñar una cosa. El testimonio, como decía Eric la semana pasada, es uno de los elementos que tenemos que cuidar mucho, sobre todas las cosas, antes de poder predicarle a la gente, antes de poderle enseñar, antes de poder orar por la gente. Tienes que cuidar tu testimonio. Sin un buen testimonio la gente no te va a llamar para que ores por ellos. Sin un buen testimonio la gente no va a llegar a tu grupo. Tienes que cuidar tu testimonio. Lo que hablas, lo que escuchas, lo que miras, lo que lees, cómo te comportas,
la fe que tienes, el ánimo que tienes. Tiene que hablar de forma integral de quién eres tú en Dios. Para eso quiero que me acompañes a Gálatas 5, verso 1. Estad pues, ¿cómo tenemos que estar? ¿Estad pues qué? Firmes. ¿Cómo debemos de estar? Firmes. ¿En qué? ¿Firmes en qué? Firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Ahora aquí hay algo interesante. Debemos de permanecer firmes. ¿Quién Dios ya lo hizo libre? A mí Dios me hizo libre de heridas, me sanó, Dios me hizo libre, pero debo de permanecer libre. Y eso es un trabajo de día a día, permanecer en libertad. Dice, permanece firme en libertad. Y dice, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Cuando estamos en pecado, estamos sujetos a un yugo, a una carga, a algo que arrastramos. Y es por eso que la gente cuando se va al encuentro, dice, me siento más ligero. Siento como que ya no tengo la carga que con la que venía. Ya me siento libre, me siento, de verdad, me quité la maleta que traía atrás. Me siento libre. ¿Por qué se sienten libres? Porque Dios nos libertó del yugo de la esclavitud del pecado. Ahora, todos nosotros, aunque ya somos libres, no debemos de olvidar esto. No podemos olvidar que tenemos que permanecer en esa libertad. ¿De quién es la responsabilidad de permanecer libre? No es de Dios, es mi responsabilidad. Di conmigo, soy el responsable de permanecer libre. Esto es como que tú hubieras entrado a la cárcel por robo. Dios toma tu lugar en la cárcel y te sacan solo para que vayas a robar. ¿Será que es justo? ¿Cuán justo sería para Dios que caigamos en el mismo pecado, que nos vuelva a atar igual, y cuando entramos otra vez ¿y quién está ahí? ¿Quién es mi compañero de cuarto? Jesús, porque ahí está pagando tu primera condena. Y tú, pues Jesús vas a tener que pagar doble porque acabo de hacer lo mismo por lo cual tú pagaste. ¿Será justo? Tenemos que permanecer en la libertad, tenemos que permanecer firmes en ella. Y yo sé que no es fácil, porque no lo es. Es una lucha día a día, la cual tenemos que tener. Dice entonces, en el verso 7, vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer la verdad? Este es un discípulo el cual empezó a caminar bien en el Señor. Fue libre, fue su encuentro. Y sí empezó a caminar. Iba corriendo la carrera que todos iban corriendo. Entró a raíces e iba corriendo. Pero pasó algo, dice acá. Algo sucedió. Y dice, y Pablo llega y consternado pregunta, ¿qué pasó? ¿Quién te estorbó? ¿Quién te hizo estorbo para que no obedecieras a la verdad? Y mira lo que dice, es muy, muy fuerte. Esta persuasión no procede de aquel que os llama. ¿Quién te convenció de esto? Porque esto no procede de Dios. Y dice, un poco de levadura leuda toda la masa. ¿Qué es lo que quiso decir Pablo con esto? Un poquito de levadura, por muy pequeña que sea, ya causa un efecto significativo en la masa. Si tú permites que un pequeño pedazo, un pequeño pedazo de pecado, un pequeño desliz de pecado, una pequeña miradita, una pequeña lectura, una pequeña conversación te afecte, ya va a afectar la masa, ya va a afectar tu vida, va a poner en juego tu libertad. Y yo no quiero tener una red en la cual esté tambaleándose con la levadura. Yo quiero que sea una red pura y una red que cada vez se cocine mejor pan. ¿Cuántos han probado un buen pan francés? Sí, rico. ¿Cuál es un mal pan francés? Te escribí un mal pan francés. ¿Cómo es? ¿Es duro? ¿Qué? ¿Qué más? ¿Cómo es? ¿El sabor? ¿Es quemado? ¿Qué más? ¿Cómo es ¿es qué? ¿Es pequeño? ¿No tenía mucha levadura? ¿Y el sabor cómo está? ¿Cuántos han probado
Un pan francés que cuando te lo metes a la boca y haces presión con el paladar y la lengua, se pone ácido. Es horrible. Por eso no compren pan a la vuelta de mi casa. Porque así es. ¿Y por qué se pone ácido? Porque se le pasó la levadura. Entonces tú tienes que entenderlo. Si se te pasa un poco de levadura, se va a poner feo. Entonces, ¿cuál es el mejor pan? El que no tiene levadura. Es el pan más caro, pero es el pan más saludable. Es el pan que es más caro porque como no crece, lo que estás comiendo es de verdad masa. De verdad estás comiendo pan. Pero el pan barato es el que tiene mucha levadura y el que permite que su sabor cambie, con tal de que crezca. Entonces la levadura muchas veces pueden ser pequeñas áreas en tu vida, la cual hace que tú te sientas bien temporalmente, pero poco a poco te arrastran al pecado nuevamente. Yo no quiero que tú caigas en la levadura del mundo. Quiero que tú camines libre, sin levadura, y que tú seas un pan puro, de buen sabor, no ácido. Un buen pan, un pan que dé gusto comer. Y tener a un buen discípulo es mucho mejor que tener un discípulo que viene todo apestoso a levadura. ¿Me doy a entender la parábola de la levadura? Porque al día siguiente, cuando tú cierras en esa bolsa negra con la que te dieron el pan, ese pan que se le pasó de levadura, al día siguiente ya huele ácido, huele feo, está todo aguado. Cuando lo compraste se miraba así gordito, pero cuando al día siguiente, apachado. Entonces uno tiene que tener cuidado. Porque a veces como cristianos nos pasa eso que le pasa al pan. Un día estamos bien y decimos, acabo de salir del horno, acabo de salir del encuentro, acabo de salir de la iglesia y estoy con la fe de que lo voy a lograr. Pero al día siguiente, como había levadura en tu corazón, no lo voy a lograr, no lo voy a poder hacer, tienes razón, mis complejos otra vez están ahí, y todo es igual como lo dejé el día viernes. No nos contaminemos con un poco de levadura, seamos puros cada vez más. En el verso 13, Gálatas 5:13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Tenemos un llamado, el primer llamado que tenemos es a la libertad. Ese es el primer llamado que todas las personas tienen. Todas las personas tienen el llamado a ser libres. Así como todas las personas Dios les manda que se arrepientan, de la misma forma Dios hace el llamado a todas las personas a que sean libres. Por eso hacemos encuentros. Porque la gente merece una libertad. Porque la gente no merece que viva en tristeza, en depresión, en muerte. No merece eso la gente. Tienen un llamado y nosotros lo entendemos. Y por eso estamos ahí. Porque lo entendemos, queremos que la gente se vaya al encuentro. No es para que mi grupo se aumente, no es para que mi discipulado crezca, no es para tener mis 12, es porque amamos a la gente y porque sabemos que en Dios tienen un llamado que es a la libertad. Y ese llamado lo llevamos nosotros y queremos hacerlo. Dice luego, a libertad fuisteis llamado solamente. Mira esto, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Tu libertad se tiene que notar, pero no se tiene que notar para caer otra vez en la esclavitud del pecado. Se tiene que notar para tener la libertad para ir y buscar a Dios, para acercarte confiadamente a Él. Hay algo que pasa, y Pablo lo decía. No hay nada que se me prohíba, soy libre, Dios ya me hizo libre, Dios me libertó, pero entiendo que no todo me conviene, todo me es lícito, pero no todo conviene. Y eso mismo te digo hoy, tú tienes la libertad, tenemos la libertad, pero porque seamos libres, nosotros tenemos que entender que no todas las cosas ayudan a bien. Es por eso que mi elección de lo que leo tiene que cambiar. Es por eso que mi elección de lo que veo en la tele tiene que cambiar. Es por eso que mi elección de las amistades tiene que cambiar. Es por eso que la elección de lo que escucho en la radio
tiene que cambiar, porque entiendo que no todo me conviene. Asegúrate de leer, de ver y de escuchar y de hablar solo lo que a ti te conviene y te produce que hagas una mejor masa, cada vez más pura, menos leudada, cada vez mejor. 1 Timoteo 3, verso 7. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera. Aquí está hablando de los obispos. Versos antes dice, qué bueno que hayan decidido ser obispos. Una elección muy buena han hecho. Pero también es necesario que tengan buen testimonio. Para servir a Dios, ¿qué es importante? Tener buen testimonio. Di conmigo, para servir a Dios, necesito un buen testimonio. Dice, también es necesario que tenga buen testimonio de los, ¿de quiénes? Pon atención, ¿de los de qué? ¿De quién tenemos que tener buen testimonio? 1 Timoteo 4 decía, sino sé ejemplo de los creyentes. Yo soy ejemplo de los creyentes, soy un ejemplo de los creyentes. Pablo hablaba acerca de sus discípulos y decía que eran cartas de presentación. Yo soy un representante acá del discipulado de Heidi y de Wendy. Y quiero ser el mejor. ¿Por qué? Porque yo estoy acá. Aquí no están mis codoces, aquí estoy yo. Yo soy un ejemplo de los creyentes. Soy un ejemplo del discipulado de mis líderes. Soy un ejemplo de los 72 del pastor Chepe. Soy un ejemplo de ellos. Pero ahora ojo acá con esto. Dice, pero es necesario que tenga buen testimonio ¿de quiénes? ¿De los demás? No de mis codoces. Qué bueno que Eric piense de mí que predico bien. Pero no me debería de importar tanto que Eric piense eso de mí, que lo piensen los demás. Qué bueno que tu líder te dice, estás cambiando, lo estás logrando, cada vez eres mejor discípulo. Qué bueno que te lo dice. Pero tú debes de provocar que tus amigos te digan, eres mejor persona. Yo noto la diferencia. Veo que cada vez eres más puro. Noto que cada vez cambia tu forma de hablar. Tu fe es más expectante. Cuando estoy desanimado me das una buena palabra. Debemos de tener un buen testimonio para los de afuera. Que los creyentes digan que somos buenos. Qué bien. Pero mejor es que los no creyentes admiren tu ejemplo. Porque eso trae salvación a otros. Si quieres invitar a gente, tú tienes que cultivar un buen testimonio. Sin levadura. Cada vez más puro. Y yo sé que es difícil. Yo también soy ser humano. Y también tengo mis batallas. También a veces se me sale lo rebelde. Pero en eso trabajo. En eso estoy. No me desanimo. Quiero ser mejor. Quiero ser ejemplo. Y en verdad, cada cosa que hago, quiero que se muestre que yo soy un ejemplo de los cristianos. Que mis conversaciones digan eso. Que lo que veo, que lo que leo, que lo que hago, hable de que soy un buen ejemplo. Pero que lo noten los demás. Porque los demás luego se preguntan, ¿pero qué diferencia hay en ti? Hay algo distinto. No sé qué es, pero te veo diferente. Pues yo tengo al Señor en mi corazón. Yo lo tengo a Él en mi corazón. ¿Por qué no subimos un día a la iglesia? ¿Por qué no vamos juntos al grupo? Y la gente va a empezar a desear ser como tú eres. Va a empezar a desear ser y tener lo que tú tienes. Que se note que Dios está haciendo algo en ti. Eso es importante. Vamos a leerlo entero porque quiero que lo veas bajo todo el contexto. 1 Timoteo 3:7. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Primera razón por la cual debes de ser buen ejemplo, porque así se evangeliza más efectivamente. Cuando tú eres ejemplo, evangelizas efectivamente. No necesitas mucho que decir, no necesitas muchos versículos que saber, solo das un ejemplo. Pero una razón muy fuerte es esta. Es importante que no caigas en descrédito, que diga, él es un mentiroso, él es un hipócrita. Muy importante que se diga de ti,
que no has caído en lazo del diablo. Mira lo grueso que es. El mal testimonio de un servidor de Dios es un lazo que el diablo pone a tus pies para que tropieces. Cuando tú comienzas a comportarte carnalmente y no espiritualmente, es el diablo que te está lanzando la cuerda y te quiere hacer caer, porque él anda como león rugiente que anda devorando a la gente que es carnal. Entonces tú debes de entenderlo. O formamos un buen testimonio nosotros, o lamentablemente vamos a caer en el lazo del diablo. Así que pregunto, ¿cuántos quieren tener un buen testimonio? Lo podemos hacer. Sé que a veces es difícil, pero lo podemos lograr. Lo que quiero que te lleves hoy en tu corazón es esto. Vas a regresar y vas a ir a examinar tu vida. Algunos de ustedes van a tener que ir a examinar su timeline en el Twitter y ver qué es lo que han escrito. Algunos de ustedes van a tener que revisar Facebook para ver qué han escrito. Algunos de ustedes van a tener que quitarle la etiqueta, van a tener que eliminar etiquetas de publicaciones de otros sus amigos. Pero hay que hacerlo, que se note. ¿Por qué a Eric y a mí no nos etiquetan en fotos del mundo? ¿Por qué? Porque saben que nos ofenderían. Porque saben que no nos gusta eso. Que se note que a ti tampoco te gusta. Y decirle, mira, yo estoy tratando de tener un corazón cada vez más puro. Te agradecería que no me etiquetaras. Vos, bueno, perdón, ¿verdad? Tenías razón, disculpa, no quería ofenderte. Estás marcando un precedente. Marca un precedente. En tu Facebook, en tu Twitter. Marca un precedente. Ve a buscar en tu vida, examina tu vida, examina cómo hablas, examina lo que dices, examina lo que expresas. Probablemente hay cosas que cambiar, pero lo vamos a hacer para no caer en descrédito y porque amamos a esa gente. Y sobre todas las cosas, porque amamos a Dios. Y sabemos de que sin Él, nada podemos hacer. Amén. Quiero que cierres tus ojos por un momento, inclines tu cabeza. Amado Dios, te doy gracias por estos jóvenes que hoy han recibido tu palabra, a los cuales tú, Dios, hoy les has dicho que deben de cuidar su testimonio, deben ser un buen ejemplo. Yo te pido, Señor, que nos ayudes a ser cada vez más un ejemplo de lo que es ser hijos tuyos, más que ser ejemplo de una iglesia, más que ser ejemplo de una denominación. No nos interesa eso, nos interesa ser ejemplo de hijos tuyos, escogidos tuyos, embajadores tuyos, Dios. Yo te pido, Señor, que fortalezcas a estos jóvenes para que hagan cambios en su vida. Para que si tienen que cambiar lo que están escuchando, lo puedan hacer, Dios, con libertad. Si tienen que dejar de leer algunos libros, que los dejen de leer. Si están visitando algunas páginas que no deben de visitar porque eso da un mal testimonio y a ti no te agrada, que lo puedan hacer, Señor. Yo te pido, Padre, que ellos puedan empezar a ver lo bueno, puedan empezar a escuchar lo correcto, que puedan empezar a escuchar lo que es de fe y lo que edifica, que puedan hablar lo que es correcto, que se aleje de ellos el chisme, que se aleje de ellos la contienda. En el nombre de Jesús te lo pido. Y que seamos, Dios, una red cada vez más pura, sin levadura que contamine nuestros corazones. Gracias te damos, Señor Jesús, porque sé que esta semilla ha quedado sembrada en sus corazones. En el nombre de Jesús, riégala con tu espíritu y que dé fruto al 100%. En el nombre de Jesús te doy gracias. Gracias, Señor Jesús. Y bendice a todos aquellos, Señor, que no están el día de hoy acá, pero que nos están escuchando posteriormente ahí en internet. Yo te pido que los bendigas y que los toques también a ellos. Y que podamos escuchar testimonios de esta palabra. Gracias, Señor Jesús. Te amamos, te bendecimos. Gracias, Señor Jesús, en tu santo nombre. Amén.